El movimiento compuesto. Vamos a ver en qué consiste este tipo de movimiento. Este tipo de movimiento normalmente se da cuando nosotros tenemos varios sistemas de referencia. Entonces, vamos a tener un primer sistema de referencia, el cual vamos a decir que es... A ver, voy a dibujarlo por acá. Aquí lo dibujo mejor de una vez. Tenemos este sistema de referencia. En este sistema de referencia nosotros vamos a tener nuestros vectores unitarios. Estos son los vectores unitarios a los cuales nosotros vamos a denominarlos. Este va a ser un epsilon 1, este va a ser un epsilon 2 y este va a ser un epsilon 3. Este es nuestro origen, el O' o el O1 le vamos a llamar, O1. Y vamos a decir que este es un eje Psi1, Psi2 y Psi3. Entonces, nosotros tenemos, este va a ser nuestro eje o nuestro sistema fijo, ¿está bien? Este es un sistema en reposo. Junto con el sistema en reposo, nosotros vamos a tener un sistema que está en movimiento con respecto a este sistema en reposo. Y vamos a decir, digamos, que esto es por aquí. Vamos a tener, este va a ser uno de los ejes. Aquí vamos a tener otro de los ejes. Y este es el tercer eje. Estos vamos a denominarlos X1, X2, X3. Entonces tenemos dos sistemas de referencia. Aquí nosotros tenemos, al igual que en el caso anterior, nuestros vectores unitarios. A estos vectores unitarios les voy a llamar I1, I2 e I3. Muy bien, tenemos dos sistemas de referencia. Ahora, nosotros necesitamos estudiar el movimiento de un punto, este punto M. Entonces, este punto M lo podemos estudiar nosotros, o lo vamos a estudiar nosotros, con respecto al sistema que esté en movimiento. Y este va a ser nuestro vector R. ¿Está claro? Ese va a ser nuestro vector R. Aquí, entonces, voy a escribir lo siguiente aquí. O, si 1, si 1, si 2 y si 3 es el sistema de reposo y este es O1. Aquí voy a tener un O, X1, X2, X3, sistema móvil. Ese va a ser el sistema móvil, el sistema que está moviéndose, ¿está claro? Sistema que está moviéndose. Muy bien. Esto ustedes también ya lo han hecho antes, no es nada nuevo. A ver, esto que está aquí, voy a agrandarlo un poco para que se aprecie mejor. Listo. Ya está. Entonces, esto no es nada nuevo, ustedes ya lo han visto antes. Entonces, lo que nosotros aquí tenemos es lo siguiente. Primero, unas cuantas definiciones. Podemos también estudiar el movimiento de esa partícula con respecto al sistema de reposo. A esto le vamos a llamar ρ.
Entonces, por aquí vamos a escribir algunas definiciones y vamos a tener lo siguiente. El movimiento del punto P, el movimiento del punto P respecto a O, x1, x2, x3 se denomina, ¿cómo se denomina, jóvenes? ¿Cómo se denomina ese movimiento? Movimiento relativo. Así es. Entonces vamos a volver a escribir prácticamente lo mismo. El movimiento con respecto a O1, Si1, Si2 y Si3 se denomina, ¿cómo se denomina este movimiento, jóvenes? Con respecto al sistema en reposo, ¿cómo se denomina ese movimiento? Absoluto. Movimiento absoluto. Al movimiento absoluto también se le denomina compuesto. ¿Está bien? El movimiento absoluto o movimiento compuesto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Los ejes del sistema móvil en cada instante de tiempo forman algunos ángulos con los ejes del sistema en reposo. Entonces, para poder nosotros eso representarlo, vamos a dibujar acá un sistema que va a ser paralelo al sistema en reposo. Este va a ser un sistema auxiliar que vamos a introducir. ¿Está bien? A este le vamos a llamar X1', X2' y el X3'. Y vamos a tener, en consecuencia, a ver, esto vamos a moverlo a un costadito aquí. Profesor, Sí, ¿cuál es la pregunta? No te escucho la pregunta, de repente puedes mejor escribirla. Lo que mi compañero quiere decir es que ahí está el punto M y usted ha puesto el punto P. ajá. Ok, entonces hagamos la solución más... Ya, listo, P. Gracias. Bien, entonces vamos a tener ejes. Tenemos estos ejes y vamos a tener aquí, vamos a tener nuestros vectores unitarios sobre este sistema. ¿Está bien? Este nuevo sistema auxiliar. Es un sistema auxiliar que nosotros introducimos. Y en este nuevo sistema vamos a tener que este va a ser el I1', este va a ser el I2' y este va a ser el I3'. ¿Está claro? Entonces, para poder nosotros representar adecuadamente, tenemos que estos ejes X1, X2 y X3 forman ángulos con los ejes Si1, Si2 y Si3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Definimos los cosenos directores. Los cosenos directores
En este caso lo vamos a definir de la siguiente forma. Voy a decir que es un alfa, voy a poner SK, que va a ser igual al producto escalar del ES multiplicado por el IK. Entonces, de esa forma hallo el ángulo que forman estos ejes con estos. Sin embargo, no es cómodo porque no están los ejes juntos. Así que para eso es que utilizo mi sistema auxiliar. Y vamos a tener nosotros lo siguiente en consecuencia. Vamos a tener esto. Bien, vamos a tener lo siguiente acá. Voy a escribir aquí los I1, I2, I3. Aquí vamos a tener nosotros el epsilon 1, que es igual al I1', epsilon 2, que es igual al I2', y el epsilon 3, que es igual al I3'. En consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos el alfa 1,1, aquí el alfa 1,2, alfa 1,3, alfa 2,1, alfa 2,2, alfa 2,3, alfa 3,1, alfa 3,2 y alfa 3,3. Entonces, esta es toda la combinación de cosenos directores. ¿Está claro? Esta es toda la combinación de cosenos directores. Bien. Por lo tanto, aquí, vamos a separarlo por acá. Por lo tanto, nosotros vamos a poder afirmar lo siguiente, de que el ES es igual al I, o el I S'. Y esto va a ser igual al alfa SK por el IK. Jóvenes, simplemente es álgebra vectorial, ¿está claro? Simplemente es álgebra vectorial. Eso es lo que nosotros estamos teniendo. Entonces, y también podemos tener nosotros lo siguiente. La transformación, por decirlo de alguna forma, inversa. El IK va a ser igual al alfa SK epsilon S. Esto, jóvenes, significa de que estos coeficientes nos están sirviendo de coeficientes de cambio de sistema de coordenadas. ¿Está claro? De cambio de sistemas de coordenadas. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir de que el R, el radio vector, que es igual a un XK y K, esto va a ser igual a XK alfa SK y aquí voy a tener IS', disculpen, IS', y aquí vamos a poder decir de que esto es igual a un X S' y S'. ¿Está bien?
de donde también podemos decir de que esto es un X, S', alfa, SK, ya haciendo la transformación inversa, y K. De donde nosotros entonces tenemos las siguientes reglas de transformación. Los X, S' es igual al A, S, K, XK. Esto con los S que son 1, 2, 3. Y el XK es igual al alfa, ahorita lo cambio, ese es alfa, SK, X, S' con K igual a 1, 2 y 3. Significa que estos coeficientes, que son los cosenos directores, nos están sirviendo a nosotros para poder hacer el cambio de sistema de coordenadas y el cambio, en todo caso, de las componentes. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro? Profe, disculpe, no me quedó claro eso de los coeficientes igual a IS' y ese factor vectorial. A ver, vamos a ver. Tenemos esto. Alfa SK es igual a epsilon S por IK. Voy a multiplicarlo esto a ambos lados por un IL. Por IL. Entonces, aquí tengo alfa SKL es igual a epsilon S, y aquí tenemos un delta KL. Entonces, esto es diferente de 0 solamente si K es igual a L. Aquí tengo el IL. Por lo tanto, el alfa S es igual, el K tiene que ser igual a L, entonces este L es K. Es igual a alfa SK y L. ¿Está claro? Con eso tengo esto que está aquí. ¿Quedó eso claro? Sí, profe. Ya. ¿Esa era la dura o todavía queda? Esta es la transformación inversa, que sale multiplicando por el otro epsilon en todo caso. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Profe, Sí, dígame. esos cosenos directores. No, perdón. Sí, Ya son cosenos directores porque son vectores unitarios estos. ¿Está bien? Son cosenos directores. Bien. Lógicamente, es práctico expresarlo matricialmente. Es práctico expresarlo matricialmente. Y en forma matricial ustedes van a tener un X' que es igual a un vector X1', X2', X3', y esto va a ser igual al producto de la matriz formada por estos alfa, alfa 2,1, alfa 2,2, alfa 2,3, y aquí tenemos el alfa 3,1 y todos los alfa, jóvenes. ¿Está bien? Y esto se multiplica por el vector X1, X2, X3. Y esto no es otra cosa que igual a un AX. Entonces, de esta manera se expresa matricialmente. Lógicamente, esto yo puedo
hacer lo mismo, pero en este caso ya con la matriz inversa. Aquí ya no hay primas. Y las primas van a aparecer al otro lado. Prima, prima, prima y prima. Ah, pero aquí en este caso, sí, tengo que cambiarlo un momentito. Al momento que se hace, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Tengo cuando lo expreso de esta forma, actúa sobre el segundo, ¿está claro? Mientras que aquí actúa sobre el primer índice. Entonces no es el mismo producto y no es exactamente, si quiero escribirlo de esta manera, tengo que decir que este es el alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 2, 3, 1. Aquí tengo el alfa 1, 2, alfa 1, 3, alfa 2, 2, alfa 2, 3, alfa 3, 2 y alfa 3, 3. En este caso se utiliza de esta forma y vamos a tener que es la matriz transpuesta por X', y en este caso, en estos casos, va a ser igual a la matriz inversa. La matriz transpuesta es la matriz inversa. ¿Y eso por qué? Porque estos son cosenos directores y nos van a formar una matriz ortogonal. ¿Está claro? Esa es una propiedad de los cosenos directores y de la matriz que se forma con los cosenos directores. Es una matriz ortogonal, que significa que el a la menos 1 es igual a la transpuesta. Propiedad de las matrices ortogonales formadas por cosenos directores. Formada por cosenos directores. Bien, aquí voy a tomar de nuevo esta expresión. Voy a tomar esta expresión simplemente como referencia y vamos a tener lo siguiente. Dado que los sistemas son ortogonales, vamos a tener lo siguiente. Si yo multiplico epsilon i escalarmente por epsilon k, esto va a ser, aquí vamos a ver lo siguiente, va a ser en vez del S pongo i, alfa i k, y tengo el i k, y en el otro voy a tener el alfa, voy a poner j aquí mejor para que sea otro valor, alfa jk y j. Entonces, estos son ortogonales, por lo tanto, estos nos dan un delta, ¿está bien? Y aquí nosotros vamos a tener alfa ik, alfa jk. Estos solamente cuando son iguales, ¿está bien? Estos solamente cuando son iguales, entonces estos nos van a dar 1, y en consecuencia aquí vamos a tener alfa ik por alfa jk, lo cual tiene que ser, como de nuevo son ortogonales, esto tiene que ser igual al delta de Kronecker y j, que va a ser igual a 1 si es que el i es igual al j y 0 si es que el i es diferente de j. Entonces, esa es otra propiedad de estas matrices. Entonces, o de estos elementos matriciales. ¿Cuántos elementos tenemos en total? Tenemos 9. Tenemos 9 elementos.
Aquí nosotros tenemos 6 condiciones. Estas son 6 condiciones. Es decir, de los 9, no los 9 son independientes. Tenemos que estas 6 condiciones nos van a permitir hallar o relacionar entre ellos a 6. Por lo tanto, la matriz A tiene solo 3 coeficientes independientes. Esa matriz tiene solamente 3 coeficientes independientes. Es decir, nosotros podemos tomar, nos es suficiente con elegir o buscar 3 ángulos y sus respectivos cosenos para poder representar este sistema. ¿Está bien? Para poder representar este sistema. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? En el delta de Kronecker es I diferente de J. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O está claro? Bien, entonces vuelvo a repetir, nos basta con elegir 3 ángulos y eso es suficiente para poder nosotros ya representar o expresar todo esto de una forma completa. ¿Está claro? 3 ángulos que forman estos sistemas, estos 2 sistemas. Aquí, jóvenes, nos estamos centrando ya solamente en esta parte. ¿Está bien? Solamente en esta parte. Es decir, nosotros estamos aquí simplemente considerando esta parte que está acá. Ya no el vector acá, sino solamente lo que obtenemos aquí. Bien, entonces, por lo general, o se suele utilizar los siguientes ángulos. Vamos a hacer lo siguiente. Estas van a ser nuestras coordenadas. No. A ver, voy a pasar mejor a la siguiente página porque esto es mejor dibujarlo bien. Entonces tenemos esto. Aquí. Esto nosotros tenemos de que este es nuestro X 1', X 2' y el X3'. ¿Está claro? Es este eje fijo que, o en todo caso, que no gira. Este eje que no gira. Vamos a tener nosotros adicionalmente los otros ejes que vamos a dibujarlos de esta forma. Disculpen. Este que está aquí, este que está aquí y este por acá. Entonces tenemos el X1, X2 y el X3. Entonces, nosotros vamos a elegir los siguientes ángulos. Un primer ángulo, el más sencillo de ubicar aquí, es este ángulo. El ángulo teta. ¿Está bien? Es el ángulo teta. El ángulo que forma con ese eje. Pero vamos a ver. Es decir, vamos a ver de qué manera, vamos a ver lo mejor completo. De qué manera pasamos de este sistema a este sistema. Del sistema amarillo pasamos nosotros al sistema, o del sistema blanco pasamos al sistema amarillo. Entonces vamos a hacer las siguientes transformaciones. Vamos a girar el sistema blanco
alrededor de este eje. ¿Está bien? Alrededor de este eje. Y lo vamos a girar un ángulo phi. Un ángulo phi. ¿Está bien? Lo giramos un ángulo phi. Es decir, a ver, vamos a ver si es que me permite hacer lo siguiente. Ajá, sí. Entonces, esto, hago lo siguiente y lo voy a girar alrededor del ángulo phi. Uy, no me permite girarlo. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo que girarlo alrededor del ángulo phi, o sea, alrededor del eje x3'. Significa que este eje no se mueve. Por lo tanto, lo único que voy a girar son estos dos. Estos dos los voy a girar. Y ahora tengo esto que es así. ¿Está bien? Entonces, lo giro un ángulo psi. Lo giro un ángulo psi. Ahora, esto voy a decir que es el x1, 2'. Este es el x2, 2'. Y este que está aquí sigue siendo, es el x3, 2' también. Son iguales. Ese es el primer giro que nosotros vamos a realizar. ¿Está bien? Ahora, nosotros vamos a girar nuestro sistema alrededor de este eje. ¿Está bien? Vamos a girar nuestro sistema alrededor del x1'. Oh, disculpen. A ver, déjenme ver. Sí, del x1, 2'. De x1, 2'. Y el ángulo que lo vamos a girar va a ser este ángulo teta. Entonces, a ver, vuelvo. Disculpen, este sigue ahí. Lo voy a copiar. A ver, entonces, este se va a mantener. Los que van a girar son estos dos. Estos dos son los que van a girar. Se va a girar hasta que coincida con este. ¿Está claro? Y este se mantiene. Entonces, tenemos de que aquí tenemos el x3, 3'. Este va a ser el x1, 3'. Y este que está aquí es el x2, 3'. ¿Está claro? Y hemos girado este ángulo teta. Y el siguiente que nos queda, vamos nosotros a girar este último sistema de referencia con respecto al eje, a ver, con respecto a este eje. Con respecto a este eje, lo vamos a girar un ángulo phi. Y llegamos a esta parte. ¿Está claro? Entonces tenemos esos tres giros que nosotros realizamos. Primer giro es sistema y tenemos el O, x1', x2', x3' alrededor de O, x3', de O, x3', en un ángulo, este primero es un ángulo
Sí. Ese es nuestro primer giro. Nuestro segundo giro jóvenes. Nuestro segundo giro va a ser el 2', que se obtuvo, y el 2', alrededor del eje. En este caso va a ser el eje 1, 2', y el ángulo que se giró es un ángulo teta. Un momento, jóvenes. Y tenemos 3. En este caso vamos a tener el tercer sistema, 3', 3', alrededor del ángulo o del eje O. Bueno, aquí puedo poner ya del eje O3 porque ya llegamos al eje O3. Y el ángulo que se va a girar es el ángulo φ. Jóvenes, estos ángulos son los que se conocen como ángulos de Euler. Son los ángulos de Euler, jóvenes. Y reciben los siguientes nombres. Este sí es el ángulo de precesión. Teta es el ángulo de rotación propia, y este φ es el ángulo de nutación. Entonces, estos son, jóvenes, los ángulos de Euler. ¿Quedó claro? Entonces, Profe. sí, dígame. ¿Ángulo de notación a qué se refiere? Ese es el nombre que recibe. Cuando veamos el cuerpo, cuando veamos el movimiento del cuerpo rígido, ahí algo que es habitual es cuando trabajamos con el trompo. Y si tenemos nosotros un trompo que está, digamos, moviéndose de alguna forma en un plano, es decir, aquí nosotros tenemos un plano, vamos a tener de que este trompo va a realizar un giro de esta manera. ¿Está bien? Ese va a ser el movimiento. Ustedes lo han visto seguro. Entonces, este movimiento hacia alrededor de este ángulo es lo que se le conoce como nutación, porque es el movimiento alrededor de este eje. ¿Está claro? Este es este eje. Bien, entonces esos son los nombres que reciben. Vuelvo a repetir, cuando veamos el movimiento del cuerpo rígido, eso va a quedar más claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, nosotros no necesitamos 6 valores, es suficiente con 3 de estos. Ahora fíjense, voy a coger la matriz y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, dado que se definen como productos escalares, nosotros tenemos de que este producto escalar
es igual a IK por ES. Significa que es igual a alfa KS. Significa que son simétricos, ¿está claro? Entonces, nosotros aquí tenemos, o podemos cambiarlo, estos por sus otros índices. Y tenemos aquí 1, 2, aquí voy a poner 1, 3, y aquí voy a poner 2, 3. Significa que este es igual a este es igual a este es igual a este. Ok, me quedan 6. Me quedan 6. Aquí, ¿qué otra cosa nosotros podemos ver o podemos plantear? Vamos a ver qué otra cosa se obtiene. El alfa 1, 1 me está indicando lo siguiente. Alfa 1, 1 es igual al epsilon 1 por el I 1. Aunque, disculpe un momentito. No, está bien, disculpen, no. Esto así nomás. Ya. Bien, esto, jóvenes, hay que tenerlo en cuenta. Simplemente, por el momento, esta simetría. Por el momento, esta simetría y que solamente 3 son necesarios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ya hemos visto estos 3 ángulos. ¿Está bien? Hemos visto 3 ángulos. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos prácticamente, ¿cuántos sistemas de coordenadas? Tenemos este es 1, el 1', el 2', el 3' y el que no tiene prima. Aquí tenemos 4 sistemas de coordenadas. ¿Está claro? Significa que un radio vector, R, podemos nosotros expresarlo como xk y k, como x, k' y k', como x, k2' y k2', y como x, k3' y k3'. Entonces, a partir de los movimientos que hemos formado, vamos a ver cómo es que están relacionados estos vectores, o en todo caso estas representaciones. Vamos a ver. Entonces, primero, las coordenadas prima, ¿está bien? Nosotros hemos partido del x1' y el x2'. x1' y llego al x2' rotando alrededor del eje OX3'. Entonces significa lo siguiente. Voy a escribir aquí lo siguiente. El x1, comienzo con el x3' mejor. x3' es igual. Voy a ponerlo por aquí, al x3, simplemente. ¿Está bien? Al x3. Después, veamos este gráfico. Voy a ver solamente este plano. Y en ese plano, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, teníamos por aquí el x1'. Tenemos por aquí el x2', x1', el x2', y teníamos que después de haber rotado, teníamos por acá y teníamos por acá. Entonces, este es el x1, 2', el x2'. ¿En qué ángulo habíamos rotado? Lo habíamos rotado en un ángulo psi. Significa que este es un ángulo psi. Jóvenes, entonces, nosotros vamos a tener que este x1'
va a ser igual al x 1, 2' por el coseno de phi menos el x 2, 2' por el seno de phi más 0. Por eso es que esto lo he puesto alejado. ¿Está bien? Entonces aquí tengo 0 más x3. Y el x 2' va a ser igual al x 1, 2' multiplicado por el seno de psi más el x 2, 2' multiplicado por el coseno de psi más 0. Entonces, tenemos nosotros esto. Ahora, eso lo podemos expresar en forma matricial. Y al expresarlo en forma matricial, vamos a tener nosotros de que esto es un x' es igual a un A3, porque estoy girando alrededor del A3 con respecto a psi por el x 2'. La forma explícita de esta matriz tenemos que el A3 psi va a ser igual a coseno de psi menos seno de psi 0, seno de psi, coseno de psi 0, 0, 0, 1. Y tenemos esta primera matriz. Y como ven, jóvenes, se cumple de que si nosotros podemos comprobar su matriz inversa, va a ser simplemente la transpuesta. A ver, jóvenes, quiero que hallen las expresiones para el x 2', que va a ser igual a un A1 teta x 3', y el x 3', que va a ser igual a un A3, porque de nuevo es con respecto a 3, psi x. Y después, en función de esto, que hallen, es decir, necesito las matrices, como están acá. El x', entonces va a ser igual al A3 psi, multiplicado por el A1 teta, multiplicado por el A3 phi, y por x. Entonces quiero también la forma de esta matriz. ¿Está claro? A partir de este desarrollo, quiero que ustedes hallen estas expresiones y esta expresión finalmente. Y esa es la forma, jóvenes, en que se da el movimiento utilizando los ángulos de Euler. ¿Esto ha quedado claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿la final es una multiplicación de matrices? Claro. Porque fíjate, al final llego a esto. ¿Está bien? Entonces, esta es la final. ¿Cómo llego del inicial al final? Es un producto de matrices. Esto lo reemplazo acá y esto lo reemplazo acá y todo eso queda en esta expresión. Bien, jóvenes, esto yo igual se los voy a poner también de tarea para el viernes, ¿está bien? De tarea para el viernes. Así que vayan avanzando. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedamos por el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias.